Bienvenidos amigos a Conectar. Hoy 13 de diciembre, muchos festejos en distintos lugares, toda la comunidad cristiana acercándose a las Navidades, donde por suerte tenemos mucho profundo que alegrarnos y festejar siempre. Pese a todo lo que pueda ser negativo, eso pasará. Donde hay luz, la sombra no tiene lugar. Pero vamos directamente al tema que hoy es, creo, uno de los temas más importantes que tenemos por reflexionar y dilucidar. Como siempre, vemos la parte general y la parte individual que nos corresponde. Hay cosas en lo general que no dependen de nosotros, hay cosas que sí dependen de nosotros, y esas son las importantes de tener en claro. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener ante determinadas situaciones? Un modelo está a punto de llegar a su fin y no sabemos cómo será sustituido. Pues bien, ¿por qué digo que un modelo está a punto de llegar a su fin? Porque hay límites en los modelos económicos hasta dónde, dentro de qué parámetros se mueven. En este caso, hemos llegado a unos valores históricos donde la producción sumada de todos los países, la producción anual sumada de todos los países, es equivalente a la deuda que han contraído todos los países. Más o menos 0.0, ¿verdad? Y eso nunca pasó en la historia. Pasó ahora después de que los países han conseguido una deuda enorme, teniendo que invertir muchas sumas de dinero al mismo tiempo que tienen una parálisis en su economía, una parálisis que fue decidida porque no fue voluntad de ninguna persona en especial, sino que decidida en distintos niveles, digamos así. Muy bien. ¿Y eso qué arroja? Arroja 250 millones de desocupados. Seguramente más. Muy bien. Con cifras históricas de máxima desocupación y máxima deuda, hay que pensar de que estamos en una situación distinta. Este modelo, tal cual como ha sido llevado hasta adelante hasta ahora, y este mundo que conocemos, tiene sus limitaciones. Cuando digo modelo, no digo que indirectamente esté significando que determinados instrumentos sean innecesarios o tengan que desaparecer. Yo personalmente pienso que cuando hay una situación que puede afectar a tanta gente de manera tan drástica, es necesaria máxima responsabilidad. Por ejemplo, hay instrumentos financieros que yo opino deben ser protegidos. Por ejemplo, la Reserva Federal Americana ha invertido muchísima cantidad de dinero, el Fondo Monetario Internacional también lo distribuye a organismos financieros. ¿Por qué? Porque la idea es de que los instrumentos financieros, como pueden ser los bancos, mantengan su funcionamiento. Es más, la impresión de dinero sin respaldo ha dado una inyección a esos mecanismos financieros. Y en esto hay una imagen que es así. Distribuye miel, la miel compacta, esa que es bien espesa, y cae primero sobre esos instrumentos financieros y sobre todo el mundo financiero, que va a recibir primeramente los beneficios para que luego lentamente esa miel espesa vaya llegando a los niveles más bajos. Injusto, sí,
Se puede pensar así, pero también pensemos así. ¿Y qué pasa si de un saque se eliminan y quedan destruidos esos elementos, esos instrumentos financieros? Bueno, estaríamos ante las crisis devastadoras en la historia, donde por error no se atendió a de que no puedes sustituir una cosa sin ver los paliativos que hay para ir a una transición que alivie la situación dramática de muchas personas. Entonces, si en este momento los bancos dieran quiebra en forma masiva, la gente no tuviera dónde ir a retirar dinero de un cajero, no ningún instrumento financiero para que funcionara para aliviar esa situación, la situación sería dramática. Yo no creo en los apocalipsis y me parece también que es muy irresponsable decir así de que, bueno, que se venga abajo porque es injusto, porque debo pensar de que en esa situación dramática puede haber gente que realmente no tenga la forma de sobrevivirla. Entonces, ¿qué puede pasar con esa situación dramática? Muy bien, puede pasar de que realmente colapsen los instrumentos financieros y no haya de dónde obtener dinero. No sería lo ideal, no sería lo ideal. Pienso de que hay alternativas, pienso que es responsable pensarlas y no dejarse llevar por los extremismos de que si algo es injusto, pues que se venga todo al suelo. No es necesario, se puede restaurar en gran medida todo el sistema financiero sobre nuevas reglas, las relaciones de los países sobre reglas distintas, y creo que al final la cordura va a ser la que va a primar. ¿Por qué? Porque el ser humano ha aprendido a través de las enormes pruebas que ha tenido de que la actitud responsable es la de ser muy pragmático y de pensar de que no todos pueden sobrellevar una situación igual. Entonces, ¿a esto a qué se refiere? A de que nos llegan desde el Foro Económico Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, la palabra reseteo, es decir, reinicio, borrón y cuenta nueva, iniciar una fase totalmente distinta a la conocida. Y las palabras bonitas y los paraísos prometidos siempre deben ser puestos a análisis y a la cordura, porque las mayores catástrofes en nuestra historia han sido siempre adornadas de palabras bonitas y de paraísos prometidos. Estamos entonces ante un dilema donde hay que realmente pensar que la economía mundial va a cambiar y va a cambiar mucho, porque hemos llegado a cifras que no tienen comparación en la historia. ¿Cómo nos posicionamos ante eso como personas? Creo que, como siempre, hay que pensar, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Lo que depende de mí es la actitud que tengo ante esos problemas, la actitud de no dejarme llevar por soluciones fáciles, el mantener el pensamiento crítico, el saber cuando me están queriendo vender una falacia, una mentira, el saber cuando me censuran medios de comunicación para que no pueda ver las distintas alternativas, y el saber de que ninguna solución puede ser válida si necesita de que yo entregue mi libertad y mi pensamiento crítico. Por lo tanto,
quien promueve la censura lo que está mostrando es que es parte de una solución que no es la mejor, que no es la real además, porque la realidad no necesita de censura. Se pueden dar alternativas a las personas que por sí mismos investiguen, porque cuando la verdad existe, no necesito censuras. No necesito aceptar un modelo de vida, un sistema de vida, donde yo tenga que sacrificar esos valores que han sido míos, esa cultura y hasta más profundo, esa espiritualidad, para lograr una solución decorosa como solución a esta situación. Yo creo que tenemos siempre una alternativa, que la luz al final no deja que las sombras sean las que dominan, que apenas se enciende una luz, desaparecen las sombras y que se ha encendido una luz. Realmente hemos pasado un periodo de paz, no ha habido conflictos. El presidente Trump es uno de los presidentes que durante muchísimo tiempo, ya desde la época de Eisenhower, no ha entrado en conflicto bélico ninguno, lo cual es muy prometedor. Y realmente los temores que había ante su exigencia de renegociar en qué reglas nos vamos a mover, el temor era que llegara un conflicto profundo. Pues no llegó a un conflicto profundo, sino al revés. Llegó a soluciones pacíficas. En Medio Oriente se vio el acuerdo de paz entre Israel y importantes países árabes, y realmente ha sido un camino alternativo a un orden que era de resetear, de borrón y cuenta nueva a partir de guerras mundiales. Hay que decir de que en situaciones parecidas a las actuales, donde la deuda era muy grande, la forma de eliminarla fue la guerra. Porque después de una guerra es eso, borrón y cuenta nueva. Alguien pierde, tiene que pagar, alguien ganó y se eliminó su deuda y le fue bien. Hoy en día hay alternativas, sí, pero implican de que los países puedan tener sus recursos bajo control, que puedan volver a ser grandes. Hay no solamente Estados Unidos, que tenía toda su industria y su poderío y lo perdió por gente y porque en definitiva se pensó mal de que lo barato era lo mejor. Lo barato al final terminó siendo muy caro. Una dependencia total y la pérdida de la soberanía, la pérdida del rol de las naciones. Y así muchos países sudamericanos también han visto sus economías destrozadas porque quedó la parte a lo sumo de diseño. Podemos ver varios países que eran fuertes en su industria textil, mantuvieron su diseño y mandaban a hacerlo, la producción, a las fábricas chinas. Muy bien, perfecto. En su momento parecía muy barato, muy bueno, pero ¿qué pasó? Pasó de que, número uno, una dependencia total, número dos, mucha gente quedó sin trabajo. Y cuando eres consciente de que mucha gente queda sin trabajo, también tienes que ser consciente de que tienes que buscar una alternativa, y esa alternativa nunca estaba en el horizonte en ese momento. Hoy en día existe la gran oportunidad del retorno de esas
industrias a sus lugares, que los países puedan llegar a acuerdos sobre bases más justas, sobre independencias y principalmente sobre el entender de que hay valores que son propios de nuestras culturas, valores que han sido históricos, valores que son la base, que armonizan una sociedad, que los hace ver miembros de un colectivo con responsabilidad, valores cristianos, valores del respeto a la vida en todos sus momentos, aún cuando están antes de ser alumbrados. Eso también es vida, el respeto a esa vida y la corrosión de nuestros valores ha sido no solamente una línea paralela a la corrosión de la economía, porque en definitiva todo va en el mismo camino y la economía, la sociedad, la cultura, la espiritualidad, los valores de las naciones, todas están relacionadas. ¿Cómo nos ubicamos entonces como pequeños empresarios, como individuos? En el mismo sentido, teniendo muchísima responsabilidad sobre nuestros empleados, sobre nuestros clientes, sobre nuestros colaboradores, porque en la pequeña empresa hoy en día construimos redes, debemos ser muy fieles a nuestras relaciones y a nuestros valores, mantenernos con confianza, sabiendo de que en épocas de crisis, los que no tiran la toalla son los que salen triunfadores. No tirar la toalla cuando estamos seguros, no ceder cuando estamos seguros de que tenemos los valores y que tenemos razón. Puede haber enormes presiones y en este caso la presión no viene de la coerción bruta, sino de la sutil manera de desinformar y engañar sobre lo que está pasando. Hay una posibilidad, soy optimista, pienso de que pronto vamos a tener buenas noticias y espero incluso que sean antes de festejar nuestra Navidad cristiana y que sea una reafirmación de nuestros valores, pero también que sea festejada en el pleno optimismo. Con esto, entonces, continuamos con nuestra serie de Piensa como un economista. ¿Les ha gustado? Entonces, por favor, suscríbanse al canal, pongan me gustó, porque eso ayuda mucho, y continúen de cerca con estas reflexiones porque son orientadas a que nos ubiquemos entre esos dos mundos, el de la macroeconomía y el de la microeconomía. Como siempre, entonces, es tu actitud la que decide y es tu actitud la expresión de tu máxima libertad.